Ella es integrante de la Agencia de Extensión INTA 25 de Mayo, es ingeniera en Recursos Naturales y Medio Ambiente en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de La Pampa. Ingresó al INTA en el año 2012 como becaria de la Agencia de Extensión Rural de 25 de Mayo con una beca de formación en la temática Ordenamiento Territorial. Realizó su posgrado en la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata, donde en 1919 recibió el título de doctora en Ciencias Agrarias, en cuya tesis trabajó sobre el impacto de los cambios en el uso y la cobertura de la tierra y de la variación del clima sobre el balance del agua en la cuenca del río Colorado. En la actualidad participa en proyectos nacionales y regionales del INTA relacionados a la gestión del agua, tanto a nivel del lote y cuenca. Gracias, Silvana. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, Silvana, Luján, y gracias a ustedes por participar. Hoy voy a presentarles los primeros resultados de un trabajo de investigación que venimos realizando desde la Agencia de Extensión en el cultivo de vid, pero tenemos ya algunos antecedentes de trabajo en huella hídrica en cultivo de alfalfa y maíz para la zona. La cuenca del río Colorado tiene un potencial agroecológico y en nuestra provincia tenemos disponibilidad de tierra y agua para la expansión de la agricultura y en este caso para la actividad vitivinícola. La cuenca del río Colorado hace 11 años que tiene derrames por debajo del promedio. Por lo cual está atravesando el periodo seco más extenso, ¿sí? Con coberturas de nieve menores a los promedios, con precipitaciones también menores a los promedios, con bajas en su caudal, ¿sí? Y con aumentos en la conductividad eléctrica y el total de sólidos disueltos. Esto hace que tengamos una menor oferta hídrica en toda la cuenca del río Colorado, una cuenca de régimen nival, ¿sí? Que entonces dependemos casi al 80% de la cobertura de nieve que se acumula durante cada invierno en la cuenca alta del Colorado, subcuenca de los ríos Grandes y Barrancas, y sumado a esto, en los últimos años también tenemos una mayor demanda por cambios en el uso de la cobertura de la tierra, principalmente por expansión de la agricultura. Agricultura bajo riego, riego de tipo integral, ¿sí? Donde más del 80% de los requerimientos del agua de cultivo son otorgados por el riego. En este trabajo voy a presentarles resultados de huella hídrica referencial, quiere decir huella hídrica que es calculada a partir de datos climáticos y de rendimientos referenciales de cada una de estas zonas, en 25 de Mayo, Calza de Piedra y Gobernador Duval. Entonces el objetivo es, a nivel general, el objetivo de este trabajo y de esta línea de investigación es caracterizar la hidrología a nivel de lote de este cultivo, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la demanda atmosférica? ¿Cuál es la evapotranspiración del cultivo? ¿Cuánto riego necesita? ¿Cuál es la eficiencia del uso del agua? ¿Cuál es la precipitación efectiva? ¿Sí? En cada uno de estos tres lugares. Entonces los objetivos específicos son calcular la evapotranspiración de referencia, la evapotranspiración del cultivo, los requerimientos hídricos del cultivo, como dije, y por último la huella hídrica, tanto del cultivo como de las áreas bajo riego y de todo el territorio, ¿sí? Sería la huella hídrica territorial y podemos también expandirla a la huella hídrica del cultivo de vid en la cuenca del río Colorado. Pero la agricultura decimos que es el mayor consumidor de agua a nivel global, bueno, y en la cuenca del río Colorado también así lo es. Entonces, a nivel global, la agricultura tiene distintos retos, ¿sí? Como es incrementar la producción y la eficiencia, la escasez de agua relacionada al cambio climático, como ya habían expuesto anteriormente, ¿sí? Y esta competencia por usos del agua entre los distintos sectores. Y, por otro lado, minimizar los impactos ambientales, minimizar los puntos de contaminación, tanto difusas como puntuales, y su impacto sobre la salud humana. Entonces, desde esta visión y mirando desde lo que pasa en el lote del cultivo de vid, en cada uno de los establecimientos productivos y de lo que está pasando en la cuenca, es necesario integrar esta visión desde la cuenca al lote, desde el lote hacia la cuenca, y preguntarnos, bueno, ¿de dónde proviene el agua que utilizamos para riego?
cuál es su calidad, compite con otros usos, el uso del agua para riego, compiten entre cultivos, quiénes son los otros actores que están en la cuenca, qué cantidad de agua utilizan, qué competencias existen actualmente y cuáles serán las competencias futuras por el uso del agua. Conocer cuánta agua consume el cultivo versus cuánta agua recibe, ¿sí? Cuánta agua necesita en realidad ese cultivo. ¿Estoy regando de más? ¿Estoy regando de menos? ¿Cómo es eficiente en el uso del agua? Entonces, es necesario participar a nivel local, regional, pero también a nivel de cuenca, para ver la asignación de estos recursos hídricos, para desarrollar estrategias que me permitan ser cada vez más eficientes en el uso del agua. Entonces, vamos al concepto de huella hídrica, que es lo que vamos a presentar hoy acá. La huella hídrica es definida como el volumen total de agua dulce que se necesita para producir un bien o un servicio de forma directa e indirecta, ¿sí? Es un indicador. ¿Qué cantidad de agua dulce necesitamos para producir un bien o un servicio? Desde el lado del consumidor o desde el lado del productor, puede ser a nivel local, regional, en un país, en una región, en una comunidad, ¿sí? En todos los pasos del proceso productivo. Puede calcularse para un producto en particular, como les decía recién, un par de zapatillas, qué cantidad de agua necesito, 1 kilo de maíz, 1 kilo de carne, ¿sí? 1 litro de vino, y para un grupo definido de consumidores o de productores. En sí, en pocas palabras, podemos resumir que la huella hídrica es la apropiación humana del agua, ¿sí? Del agua dulce en particular. Es un indicador explícito, espacial y temporalmente, ¿sí? Porque lo podemos acotar a un lugar específico, a un viñedo de X productor o a una zona en particular, y temporal porque decimos, bueno, la huella hídrica de tal año, ¿sí? Es puntual de un año o podemos hacerlo para varias campañas y demás, ¿sí? Es un indicador de uso del agua, de consumo del agua. La evaluación de huella hídrica tiene distintas fases, ¿sí? Una fase donde definimos el alcance, cómo, cuándo, hasta dónde vamos a evaluar la huella hídrica. Esto que decimos, bueno, vamos a evaluar una campaña del viñedo de la chacra experimental de Lente en Casa de Piedra, ¿sí? Por ejemplo, ahí ya definimos el alcance del trabajo. Lo cuantificamos, que es con mediciones a campo y con estimaciones a través de el trabajo en gabinete, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora. La evaluación desde la sostenibilidad, ¿sí? Cómo es sostenible en relación a la oferta de agua que yo tengo, la demanda que estoy teniendo, y la formulación de respuestas, que son estrategias para mejorar la huella hídrica, para ser más eficientes en el uso del agua. Tenemos 3 tipos de huella hídrica. La sumatoria de las 3, la huella hídrica verde, la azul y la gris, su sumatoria es la huella hídrica total. La huella hídrica verde es el consumo de agua que proviene de las precipitaciones, ¿sí? La huella hídrica la azul, ¿sí? O la huella azul, es el agua que se consume de los cuerpos de aguas superficiales y también de los subterráneos, en este caso el agua que nosotros consumimos del río Colorado. Y la huella hídrica gris es un poquito más difícil de estimar y es el agua que nosotros requerimos para asimilar la carga de contaminantes vertidos en cuerpos receptores y en el suelo, para asimilar la carga de contaminantes basados en la normativa vigente, ¿sí? Nosotros en este trabajo y en general lo más común es que estimar la huella hídrica verde, o sea, el agua que consume el cultivo proveniente de la precipitación, y el agua que se consume, en este caso, del río Colorado a través del río. ¿Cómo estimamos la huella hídrica de un cultivo, y en este caso el cultivo de vid? Relacionando, ¿sí?, la interfase agua, suelo, planta, atmósfera, ¿sí? Cuánta agua demanda el cultivo en un lugar específico a través de las condiciones climáticas, a través de la evapotranspiración, de la precipitación efectiva, de los usos del suelo, en este caso la agricultura, y el cultivo es el cultivo de vid, y del suelo, de las características del suelo, cuál es su textura, las condiciones de capacidad de campo, punto de motricidad permanente, infiltración, ¿sí? La relación entre estas variables hacen que esta interfase
nos permita conocer esta interfase, nos permite saber cuál es la huella hídrica de un cultivo. Entonces nosotros trabajamos con un modelo que se llama CropWatt, es un modelo desarrollado por FAO, es la herramienta que utilizamos para estimar la evapotranspiración del cultivo y la huella hídrica también, donde los datos de entrada son datos climáticos como temperatura máxima, mínima, humedad, velocidad de viento, precipitación, radiación, condiciones del cultivo, como es el coeficiente del cultivo, los días, el periodo desde el brote a la madurez, ¿sí? Condiciones de enraizamiento, las características del suelo como es la textura, la capacidad de campo, la infiltración y del riego. En este trabajo les voy a presentar resultados de las campañas 19-20, 20-21 y 21-22. Las salidas de este modelo son la evapotranspiración del cultivo, la precipitación efectiva y los requerimientos de riego. A partir de esto, podemos, a través del requerimiento de riego, es igual a la huella hídrica azul. Esto dividido el rendimiento nos da la huella hídrica azul y la verde si hacemos la precipitación dividido el rendimiento. ¿Sí? Y si sumamos ambas huellas, la huella hídrica verde y la huella hídrica azul, tenemos la huella hídrica total de agrícola, ¿sí? Del cultivo de vid. ¿Sí? Nos faltaría acá agregar la huella hídrica gris, que todavía no la tenemos estimada. ¿Sí? Pero estas son las dos más importantes y las que tienen un mayor peso en los cultivos agrícolas bajo riego. Bueno, estos son los resultados entonces que les decía a los que hemos llegado hasta ahora. Acá vemos los requerimientos de riego en la barra azul, la precipitación efectiva en verde, ¿sí? En milímetros y la evapotranspiración del cultivo. Para estas dos campañas, el 25 de mayo. ¿Sí? La evapotranspiración es de 760 milímetros en promedio, ¿sí? Son valores, en las dos campañas obtuvimos valores similares, ¿sí? Con muy poca variación y con mayores precipitaciones en el año 19-20, mayores a los 200 milímetros, pero bueno, podemos ver que no hay, en estas dos campañas, bajo análisis, no hay demasiada variación entre ciclos en cuanto a requerimientos y evapotranspiración del cultivo. Si vemos Casa de Piedra, ¿sí? Acá tenemos 3 años de datos y de análisis, vemos una mayor evapotranspiración del cultivo, ¿sí? Lo que estamos evaluando ahora es a qué se debe esta mayor evapotranspiración, ¿sí? Es a mayores temperaturas, velocidad de viento, ¿sí? Esto lo estamos evaluando. Y los requerimientos de riego rondan en los 800 milímetros. También, anterior a esto, tenemos los datos de evapotranspiración del cultivo diarios, ¿sí? Los milímetros por día, que son mínimos en los meses de junio y julio, con 1,1, 1,2 milímetros, y máximos en la segunda quincena de diciembre y primera quincena de enero, que rondan en los 8 milímetros. ¿Sí? Acá entonces vemos que tampoco hay demasiadas diferencias entre campañas. Acá vemos Gobernador Duval, también agregado al gráfico. ¿Sí? Tenemos mayores precipitaciones, ¿sí? Pero también la evapotranspiración del cultivo no varía demasiado entre los sitios. ¿Sí? Y por último, acá les muestro la huella hídrica verde y azul de los 3 sitios, 3 campañas para Casa de Piedra, 3 para 25 de mayo y una para Gobernador Duval. Ya lo vamos a completar, ¿sí? a este análisis. ¿Y qué vemos acá? Que el riego, ¿sí? La barra en azul, la huella hídrica azul, el agua que nosotros extraemos del río Colorado para el requerimiento de agua del cultivo para poder abastecer con aguas a nuestros cultivos. La huella hídrica azul es mayor, en todos los casos, mayor al 76%, ¿sí? Somos demandantes totales de
de este tipo de agua, ¿sí? Del agua azul que hoy en este lugar proviene del río Colorado, ¿sí? La huella hídrica verde es muy bajita en todos los sitios, varía entre campañas, y la mayor diferencia se ve en Casa de Piedra entre años, y se debe principalmente a condiciones de rendimiento, ¿sí? en la parcela ahí experimental. Después, el 25 de mayo es bastante estable la huella hídrica de un año a otro, con valores de 860 metros cúbicos por tonelada para el 25 de mayo y de 780 metros cúbicos por tonelada para Casa de Piedra. En promedio, en cada una de estos sitios, ¿sí? El promedio sería de 25 de mayo, ¿sí? Y el promedio de Casa de Piedra. Eso es metros cúbicos por tonelada, el gráfico que estamos viendo acá, ¿sí? Entonces, volvemos a remarcar esta dependencia que tenemos con el agua, con nuestro río Colorado, para poder abastecer a nuestros cultivos, ¿sí? a través de la práctica de riego. Y a esto habría que sumarle la huella hídrica gris. Bueno, ¿cómo seguimos y a dónde queremos llegar? Queremos cuantificar rendimiento por variedades en todos los viñedos, ¿sí? de 25 de mayo y de Casa de Piedra, y llevar un seguimiento, ¿sí? También de humedad de suelo a través de gravimetría y de sondas de humedad, y también hacer una mayor exploración de las condiciones del suelo en cuanto a profundidad y textura. Esto el suelo es nuestro almacén de agua, entonces necesitamos conocer sus características físicas principalmente. También queremos avanzar en las próximas campañas con mediciones con el caudalímetro portátil con el que contamos en la agencia, ¿sí? Esto también nos permite conocer en tiempo real, cuándo se está regando en cada una de las parcelas. Y otro de los pasos a seguir es cuantificar la huella hídrica total, real, del proceso productivo, ¿sí? Del vino, ya sería, y en una próxima jornada poder decirles o poder contarle a qué resultado llegamos y poder decir, una copa de vino el 25 de mayo en Casa de Piedra, ¿cuántos metros cúbicos, a cuántos metros cúbicos equivale? Eso es todo por hoy, todo lo que tengo para contarles. Y las consideraciones finales, que este es un trabajo con datos actuales de evapotranspiración, requerimientos de riego, de huella hídrica. Es información de base, sumamente importante en áreas donde la agricultura bajo riego está en desarrollo, ¿sí? Y en zonas como la nuestra, que tiene un importante potencial de expansión de la agricultura. Es una información también importante para la planificación de riego, de la demanda hídrica mensual y anual de las zonas bajo riego, en estos oasis con un gran potencial productivo. La evaluación de huella hídrica permite obtener una visión completa del uso del recurso hídrico, ¿sí? De esta apropiación humana del agua, y además la relación entre oferta y demanda es sumamente importante en nuestra cuenca. El aumento de la eficiencia y la productividad en el uso del agua también es una herramienta sumamente importante para mejorar la sostenibilidad y la competitividad de la región. Toda esta información de base constituye también a las políticas hídricas actuales y futuras para mejorar la distribución del recurso y optimizar su uso. Y todo esto es información también sumamente importante para poder planificar nuestro territorio, para poder planificar el desarrollo de la cuenca. Muchas gracias.